Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un placer, privilegio para mí estar aquí con ustedes. Primera vez estaba aquí predicando y ojalá pueda regresar en el futuro. Gracias a Brian por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Verdaderamente, este libro de Efesios es uno de los libros muy preciosos de mí. Y vamos a investigar un poco de ese libro. Para entender, ustedes van a disfrutar el tiempo para estudiar este libro, versículo por versículo, es muy profundo. Un buen libro. Vamos a solo introducir hoy. Vamos a entender un poco del contexto de este libro, entender las cosas principales de este libro. En la introducción del libro de Efesios, hay que pensar, mantener en mente siempre, cuando estamos hablando de Éfeso, de este templo. Eso no es una foto, el templo es destruido hace siglos. Pero en aquel tiempo era uno de los 7 maravillas del mundo. Era lo más grande que las pirámides, más grande que el Coloso de Rhodes, más grande que todos los otros. Este templo era maravilla del mundo. Y todo lo que pasa en esta zona es en Turquía hoy en día. Costa del Mediterráneo, en Turquía. En esta zona era una mezcla de culturas. Y este templo de diosa Artemisa o Diana o varios nombres era una mezcla de diosas de varias culturas. Y tiene riqueza increíble en este templo. Cada de los columnas era dado por un rey o emperador. Y cada uno quiere construir algo mejor que los demás. Son de oro o marfil, y con muchas estatuas. Y era muy bonito. Este era una cosa muy impactante en toda la zona. Pero en el libro de Efesios, Pablo habló en capítulo 2, 18 al 22. Una cosa que es importante. Tenemos que mantener en mente. Tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. En este templo, solo los que viven en la zona pueden entrar al verdadero templo. Otros solo pueden entrar allá un poco, hasta la segunda columna. No más. Extranjeros no pueden entrar, no pueden ver la diosa. Solo pueden estar lejos, no tienen derecho como ciudadanos. Pero nosotros en el templo de Dios no somos extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. No solo ciudadanos, pero santos y familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento aquí es grande y siempre estaban construyendo más porque construyeron el templo sobre un montano. En esta zona hay muchos terremotos. Y si ellos quieren construir algo que puede durar, y si era sobre rocas en aquella zona, puede ser destruido. Entonces construyeron en un pantano. Pero un problema siempre estaba cayendo. Y tiene que construir más cada año para no caer todo el templo. Pero nuestro fundamento es estable. Tenemos los apóstoles y los profetas de la fe. Y más que todo tenemos Cristo Jesús mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos el templo mejor que el templo de Diana o de Artemisa. Somos el templo de Dios vivo. Somos el templo eterno del Espíritu Santo. Somos un templo edificado por Dios mismo. Y debemos que entender cómo podemos representar a este templo en este mundo hoy en día. Oramos. Amado Padre Celestial, una vez más damos gracias a ti por tu gran amor. Gracias, Padre, por esta iglesia aquí, por cada hermano y hermana, quien está aquí. Ayúdanos, Padre, a buscar tu rostro, entender tu palabra, acercar a tu trono. Ayúdanos a entender más de tu palabra y aplicar las verdades a tu palabra a nuestras vidas.
por tu gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este libro es muy importante, pero para entender cualquier libro, debemos que entender el contexto. Debemos que entender qué estaba pasando, qué alrededor del libro. Este libro está escrito a una iglesia en una ciudad y en las zonas alrededor de una ciudad que es muy familiar a nosotros. Es una ciudad que era muy grande y antigua. En aquel tiempo, la ciudad de Éfeso era la ciudad segunda en tamaño en el mundo. Solo Roma tiene más personas que la ciudad de Éfeso. Éfeso, dicen, quizás tiene 250,000 habitantes. En aquel tiempo, una ciudad grande tiene 30,000. Esta era una ciudad enorme en aquel tiempo. 250,000 personas y una ciudad antigua. Roma solo tenía, quizás en aquel tiempo del Nuevo Testamento, 700 años. Éfeso tiene doble esto. Era fundado en el tiempo de Moisés, 1300, 1400 años antes de Cristo. Varias personas fundó esta ciudad de Éfeso. Por era un lugar muy importante. Y en Turquía, en la costa del Mediterráneo, había un río que tiene una puerta muy importante para cruzar del oeste al este o norte al sur. Esta era la puerta muy importante, muy perfecta para los barcos en aquel tiempo. Era una ciudad de muchas culturas, griega, pérsica, romana, por todos cruzaron en aquel tiempo. Esta diosa era una diosa que tiene atributos como los dioses de Asia o de África y de Europa, los griegos y romanos. Esta diosa era una mezcla y la cultura ya era una mezcla de varias culturas. Como tenemos hoy en día en Lima, muchas culturas. Podemos ver muchas culturas en varios lugares, escuchar varios idiomas y varias costumbres. Aquel pasa también en la ciudad de Éfeso. Una ciudad muy religiosa. Dicen muchos de los historiadores que el negocio más importante en aquel tiempo era religión. Muchos fabricaron los estatuas, los ídolos, y eran muy importantes. Si quieren adorar a la diosa, tienen que traer un ídolo para entrar, para adorarla. Era una diosa muy vana, quiere muchas copias de su imagen en su mismo templo. Y también en las casas de aquel tiempo podemos excavar, los arqueólogos encuentran muchos ídolos en las casas de aquel tiempo. Siempre eran los mismos. Esta figura de esta diosa pequeña que era muy raro para ver. Cuando llegamos aquí en el taxi esta mañana, nuestro taxista también tenía un diosita en su auto. Y estaba pensando, sí, muy similar. Siempre idolatría estaba fuerte en aquel tiempo. Está fuerte aquí hoy en día también en nuestro mundo. Un puente del mar con edificios famosos. Fuera de Roma tiene este coliseo y estadio más grande en el mundo, donde había los gladiadores, lucharon y con animales y todo. Y había un cementerio de los gladiadores más grande en el mundo, aún más grande que en Roma. Y otros edificios famosos. Era un eje de transporte muy similar a Lima. Tiene uno de los 7 maravillas del mundo. El templo de Artemisa o Diana de los Efesios. Tiene muchos nombres. Varios podemos reconocer aún del Antiguo Testamento. Miren los nombres. Esta diosa Astarte, Ishtar, Astoret, Ma. Grande era parte de su nombre. Recuerden en el libro de Hechos, cuando todos en ese alboroto estaban contra Pablo, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Su nombre era Grande Diana. Era parte de su nombre, Grande Diana, Grande Artemisa de los Efesios. Y también un nombre muy familiar, la Madre Santa. La Madre Santa, madre de varios dioses. Muy similar a la cultura, ¿no? Podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy en día, aquí en Lima. El contexto bíblico es importante también para entender. Siempre debemos que entender el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, es después la crucifixión, después la resurrección. Sí, eso sí. Esto es después la vida de Cristo. Esto es cuando la iglesia ya existe.
importante entender qué estamos estudiando aquí. Y en el contexto bíblico en Éfeso había mucho magia en esta zona. Te hablan de las cartas de Éfeso. Hemos encontrado varios de estos hoy en día. Un escribano puede escribir una carta en el templo y esto tiene poder. Una oración a la diosa para seguridad en un viaje. Esto era magia poderosa y muy caro. Leemos en el libro de Hechos, 19, muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, convertir a cristianos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata o 180 kilogramos de plata. Este era una vez mucho valor en la magia. Este era el contexto que tenemos que entender. Muy rico. El templo de Diana fue uno de los primeros bancos, en una manera, en el mundo. No había bancos como tenemos hoy en día. Pero si quieres pagar a una persona en Roma y estás en Jerusalén, tú puedes poner la plata en el templo de Diana y él puede recoger. Este sirve para un banco. Y muchos depositaron su plata allá. Y ellos cobraron un poco para esto y ganaron. Este era muy rico, la ciudad y el templo. Pablo visitó en su segundo viaje misionero. Encontró allá a Apolos, un predicador poderoso, pero un poco confundido. Y Pablo y Aquila y Priscila, ellos capacitaron a Apolos. Y él era un predicador muy poderoso y él predicaba allá. Después Pablo sembró la iglesia, después Apolos, y dejó a Aquila y Priscila trabajando allá. Wow, él tiene 4 personas, buenos misioneros, trabajando en esta iglesia. Debe ser una iglesia fuerte, ¿no? Y luego regresó y permaneció durante 2 años el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Él trabajaba allá 2 años. Pablo en muchos lugares solo estaba menos que un mes, pero él trabajaba en Efesios 2 años. ¡Wow! ¡Qué fundamento tenía la iglesia en Efesios! Después de esto, primero Timoteo fue un pastor allá en Efesios. La carta de Pablo a 1 Timoteo es escrito a Timoteo cuando él era pastor de la iglesia en Efesios. Y también el apóstol Juan fue un pastor de la iglesia allá. Tienen qué liderazgo, apóstoles, profetas, predicadores grandes, maestros de la Biblia. Y esta carta fue distribuida a todas las iglesias en esta zona. Tenemos manuscritos hoy en día, no dice a los efesios, dice a los laodiceos, otros. Eso no solo fue una iglesia, pero por todos en la zona. Y de verdad podemos entender, podemos leer como la carta a la iglesia Koinonia en Surco. Podemos entender esto, de verdad, así. Pablo escribió esta carta desde cárcel en Roma. Estaba encarcelado por el Evangelio. Y al mismo tiempo, cuando él escribió la carta de Colosenses y Filemón, un poco antes de la carta de los Filipenses. Él está más o menos años 70 después de Cristo. Él escribió, y Pablo estaba en un cárcel. No estaba lujo. Este cárcel era lugar de sombros y no tiene aire acondicionado, ni calefacción. Era un muy pobre lugar, pero no leemos nada de tristeza en esta carta de Pablo. Más leemos de victoria, de gozo, de poder en Cristo. Aunque él estaba en cárcel cuando él escribió la carta. Unos 30 años después del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Esta carta no estaba escrita en una iglesia recién sembrado. Estaba hablando a personas que ya estaban maduros en la fe, ya entendieron el Evangelio, pero necesitaban las doctrinas. Y esta carta es llena de doctrinas profundas, doctrinas preciosas que debemos que entender. Que Pablo escribió debajo del Espíritu Santo, su inspiración, a esta iglesia y a nosotros. Una nueva generación y a gentiles, no a personas que tenían en el Antiguo Testamento el contexto de Jehová, no un contexto de idolatría, un contexto de varios dioses, de sacrificios, de religión mundana. Esto era el contexto de la gente. Eran idólatros antes, no eran judíos.
Uno de los libros más llenos de doctrinas. Tenía un estadio allá en Efesios donde tenían gladiadores y Pablo luchó contra los animales allá. ¿Ustedes sabían esto? Pablo, hemos visto en películas a los cristianos estaban en Roma, veían los leones para comerlos. No sabemos exactamente qué pasó, pero leemos en la Biblia, en 1 Corintios 15:32, Pablo escribió, sí, por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. Él sobrevivió, pero en esta zona había persecución a los cristianos, más feroz que tenemos hoy en día. Hay que luchar contra animales o morir. Pero este es el contexto de un lugar. Es fuerte, el contexto bíblico. Pero con todo esto, Pablo luchando con los animales, Pablo, Apolos, Priscila, Aquila, Timoteo, Juan. No hay una iglesia hoy en día en Efesios. Aún la ciudad no está. La ciudad estaba destruida en el siglo XV. Solo hay una aldea para pesqueros, pequeño. Pero en esa zona, en Turquía, no hay una iglesia. No hay unos cristianos. ¿Qué pasó? Con un fundamento, como tenían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la carta a los Efesios? Y una carta en Apocalipsis escrito a ellos. ¿Qué pasó? También con todos los dones de Cristo y el Espíritu Santo que tenían. ¿Qué pasó con esta iglesia? Tenemos una pista en el libro de Apocalipsis, en la carta de Jesucristo escribió a esta iglesia, en el segundo capítulo de Apocalipsis. Antes, Cristo dice, ustedes tienen buenas doctrinas, ustedes no permitieron los falsos maestros, ustedes guardan la verdad, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Apocalipsis 2, 4 y 5. ¿Qué era el problema? Has dejado tu primer amor. Amor, el fruto del Espíritu, amor. Es muy importante. Nosotros debemos que entender que amor es muy importante. Podemos tener todas las doctrinas correctas. Podemos estudiar la Biblia. Pero si faltamos amor, no somos nada. Pablo escribió en 1 Corintios 13 que podemos hacer milagros y todo, pero sin amor no somos nada. Y esta iglesia que tiene todos los buenos maestros, apóstoles, este buen fundamento. Y hoy en día, no hay un cristiano en aquella zona. ¿Esto puede pasar aquí, hoy en día, a nosotros? Seguramente, si no tenemos amor, si vivimos sin amor, si no practicamos el amor ágape. Estoy muy contento con el nombre de esta iglesia, Koinonia. Este enfatiza el amor que es necesario entre nosotros, como una familia. Pero también debemos que mostrar ese amor al mundo. ¿No es cierto? Debemos que vivir con el amor de Dios. Esa es una cosa muy importante. Esto nos debe dar una advertencia solemne. No debemos que olvidar que amor es más importante. Amén. Amén. El libro, como la mayoría de los epístolas de Pablo, de la mitad es doctrina, primeros 3 capítulos, y capítulos 4, 5, 6 son cómo practicar las doctrinas. Los asuntos doctrinales, hay un montón. Estaba hablando con Brian, de joven, en mi iglesia, mi pastor predicaba por 3 años este libro, enseñando las doctrinas de este libro. Son muy importantes. Debemos que entender e internalizar las doctrinas, pero también otra parte del libro, 3 capítulos, es cómo poner en práctica las doctrinas. Cristianidad no es solo un juego de cosas para aceptar y creer. Es un estilo de vida. ¿Cómo debemos que vivir? Como hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Es muy importante. No debemos que separar asuntos doctrinales de la vida practical.
unos puntos importantes. En los primeros 2 capítulos tenemos una idea que es desarrollado por el apóstol Pablo en muchas maneras. Somos en Cristo. Esta frase, en Cristo, es en muchas veces en este libro. Somos en Cristo. Cristianos, hermanos y hermanas, no somos individuales. Somos parte de la familia de Dios y somos en Cristo. Y en Cristo somos muy especiales. Tenemos cosas muy especiales. En Cristo somos, doctrinas profundas, primeros 2 capítulos. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Hoy y aquí, ahora. No estamos hablando de si en el futuro voy a ir al cielo, voy a ser muy bendecido. No, estamos bendecidos hoy en día. Amén. Eso es algo que somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Podemos acercarlo. Y siempre, aunque cuando nos sentimos bendecidos, debemos que decir la verdad, que somos bendecidos. Punto número 2, versículo 4, somos escogidos de Dios. Yo recuerdo en secundario, siempre vamos a jugar un juego de béisbol o fútbol, algo así. Había 2 capitanes y ellos van a elegir los jugadores, ¿no? Había toda la clase. Y había los más atletas. Él, yo quiero él. Pero otras personas estaban esperando. Oh, no. ¡Qué vergüenza! Por favor. Yo estaba bien en fútbol americano, pero en básquet soy chato. No, nadie quiere escogerme. ¡Qué vergüenza! Pero, hermanos y hermanas, Dios nos escogió. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? ¿Somos los más altos, más guapos? No, por su amor. Él nos escogió por un amor. Él nos escogió a enviar a su Hijo a la cruz. ¡Wow! Soy escogido. Es increíble. Versículo 4. También somos santos. Somos estatuas. No. Somos santos de verdad. Somos santos de Dios. Somos separados por su uso. Esto es mi agua. Esto es santificado a mí. Nadie puede entrar. Mi esposa sí puede, pero otros no. Otros no pueden acercar aquí y tomar mi agua. Es mi agua. Y somos de Dios. A Dios somos su posesión. Ustedes, ¿quieren que otros puedan mezclar con tus cosas? ¿Dañar tus cosas? No, son tus cosas. Somos santificados las cosas de Dios. Soy un santo. Y somos predestinados. Mira, no voy a entrar en la discusión de teología aquí. Eso no importa. ¿Qué estamos hablando aquí? Es nuestra destinación. Yo sé ahora que cuando murió, yo voy a ir al cielo. Mi destinación es seguro. Dios ha decidido que sí, todos los cristianos somos predestinados al cielo. No podemos estar perdidos. Nuestra destinación es seguro. ¿Quién dice? Dios. Soy predestinado, no por mis obras, por la obra de Dios, de Jesucristo. En el mundo, todos dicen, espero que pueda ir al cielo, espero que no voy al infierno. Nosotros sabemos, ya tenemos nuestra reserva, ¿ya? Pero aún más, somos redimidos. En aquel tiempo, en Efesios, había muchos esclavos. Más que 70% de la población eran esclavos. Era común en todas las ciudades grandes en el Imperio Romano. Y cada día pueden entrar en la agora. Eso es un mercado. Pero no venden pescado o papas, venden personas, esclavos. Estaban en cadenas. Y una persona puede decir, yo quiero a esta persona. ¿Por qué? No importa, yo puedo matarlo. Solo yo pago el precio y es mío. Pero una persona puede comprar a una persona y redimirlos. Esto significa que a una persona aquí es un esclavo. Yo pago el precio y yo darlo su libertad. Es redimido. Ya no es esclavo. Es una persona libre. Y nosotros fuimos esclavos al pecado, a los enemigos.
Pero Cristo pagó un precio muy grande para redimirnos. Y Él pagó con su sangre preciosa para comprarnos y darnos nuestra libertad. Fuimos esclavos, no tenemos derecho, no tenemos poder, no tenemos esperanza. Pero ahora sí. Este libro es precioso. También en el versículo 11, somos herederos. Somos herederos. No somos redimidos y libres. Somos parte de la familia y parte que van a ser los herederos del universo. Increíble. Versículo 13, somos sellados con el Espíritu Santo. Sellados significa que nuestra salvación es garantizada. No por nosotros. No, gracias a Dios. Por el Espíritu Santo que Él nos dio. Tenemos el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso que nos selló. Dice, propiedad de Dios. Yo no puedo perder la propiedad de Dios. Yo soy como todos y mañana voy a pecar, hoy voy a pecar. Eso es aquí en el mundo, lamentablemente, somos pecadores todavía, menos y menos y menos. Estamos santificados, pero vamos a pecar. ¿Sabes qué? Somos sellados por el Todopoderoso. Es una garantía de Dios que no podemos perder nuestra salvación. Es de Dios. Somos su posesión. Nací en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Ohio. Un estado que tiene mucho invierno, mucha nieve, mucho frío. Durante esta época, después de Navidad, esta era vacación invernal de colegio. Todas las madres no quieren los hijos estar en las casas. No sé por qué, solo porque estamos rompiendo todas las cosas, yo no sé. Pero tenemos que salir de la casa. Puede ser 10 grados bajo cero. Y estamos, por un rato está bien, pero después 10, 15 minutos ya es frío. Ustedes pueden verlos jugando en la nieve. Eso es en televisión o películas. No es nieve de verdad. La realidad es nieve y es mojado y es frío. Yo recuerdo que estamos allá, congelando, pensando que mis ojos van a cerrar. Voy a congelar abierto. No puedo cerrar mis ojos. O sea, no puedo abrir mi boca. Voy muy frío. Y escuché la voz de mi madre. Mike, venga. Escuchaba mi voz. Estaba llamado. Yo puedo entrar en la casa. ¡Ay, no calor! ¡Qué bueno! Calefacción en las casas allá. ¡Qué bueno es ser llamado! Y nosotros somos llamados. Entra en mi casa, mi hijo, mi hija. Aún mejor que saliendo de la nieve es entrar en el cielo. Porque somos llamados. Pero aún más, esto solo es en capítulo 1. Tenemos también capítulo 2. Somos amados con un amor que no podemos entender. Dios nos ama tanto que es indescriptible. Él envió su Hijo precioso, Jesucristo, a la cruz por amor de nosotros. ¿Nosotros merecemos esto? Antes de nuestra salvación, ¿éramos muy bonitos y buenas personas? No. Fuimos enemigos. Estamos gritando a Dios. Pero Él nos amó. ¿Por qué? No tengo ninguna idea. Ninguna idea. Es su naturaleza. Dios es amor. Y Él nos ama con un amor ferviente. Somos amados. Y aún más, versículo 5, somos salvados. Vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir para eternidad en la presencia de Dios y los ángeles. Sin dolor, sin tristeza, sin problemas, con nuestra familia de todo el mundo, de todo tiempo, en la presencia de Dios. Y esa salvación no es un día, no, es ahora. Y aquí somos salvados de una vida terrible. Somos salvados de una vida que en verdad era muerte. Salvados del castigo de pecado. Somos salvados un día de la presencia de pecado.
somos salvados para vivir para siempre en familia. Y no podemos imaginar cómo va a ser. Y más, somos resucitados. En el libro de Efesios, capítulo 2, para poner en contexto un poco, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fuimos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Puede clamar a Dios? No. No puede hacer nada. Pero somos resucitados. Y ahora tenemos verdadera vida espiritual. La vida de Cristo. En Cristo somos resucitados. Somos hechura suya. Wow. Dios, el creador del mundo, también es nuestro creador. Él es más o menos como un creador. Es perfecto. Es todopoderoso. Él, Dios todopoderoso, crió a ti. Justo como eres. Eres perfecto, creación de Dios, hechura suya. Mira a mí, muy guapo soy, ¿no? Muy alto, fuerte, no. Pero soy hechura de Dios. Dios no está haciendo basura, está haciendo personas perfectas. Todos, aún más, acercados. Nosotros acercamos a Dios y Él nos acercó. Nosotros tenemos el privilegio de acercar a Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos, ¿pueden entrar en el lugar santísimo? No. Nosotros sí. Cristo rompió la cortina y nosotros tenemos acceso a Dios. Hebreos 10 dice, podemos entrar sin miedo en el lugar santísimo, ante el trono de Dios. En el libro de Filipenses, habla que Cristo siempre está cerca a nosotros. No podemos escapar de Cristo. A veces sentimos solos, sentimos tristes, sentimos que estamos sufriendo. No podemos olvidar que Cristo está con nosotros. Estamos en Cristo. No podemos ser más cerca. Aún más, reconciliados. Porque nosotros, muy buenas personas, decimos, oh Dios, perdóname. No, no fuimos enemigos. Cristo pagó el precio y nosotros estaban reconciliados con un Dios santo, un Dios puro, un Dios sin pecado. ¿Alguna vez tiene problemas con un miembro de la familia o un amigo que había una enemistad y no quieren hablar? Es triste, yo veo varias veces que hay personas, aún en familias que no quieren hablar, no quieren acercarse, de miembros de la misma familia. Pero Cristo pagó el precio porque podemos ser reconciliados con Dios, aún con todos nuestros pecados. No tenemos que entrar a su presencia así, oh Dios, no me aplastas. No, estamos reconciliados. Familia de Dios. En ninguna otra religión en el mundo, ni de los judíos, la gente son familia de Dios. Los musulmanes no son una familia de Dios. Hindúes no son familia de Dios. Nosotros somos su familia. No por nada. Yo no he hecho nada. Todo de su obra. Pero la verdad, estoy aquí, hoy en día, un hijo de Dios. Y también esto significa que somos hermanos y hermanas. ¿No es cierto? Aún más, somos edificados. Es por nuestra buena instrucción, buena predicación, somos creciendo. No, es gracia de Dios. Cuando recibimos Cristo, ¿qué entendemos de las doctrinas? Muy poco. Solo Cristo me ama, yo quiero ser salvo. Pero poco a poco estamos aprendiendo. ¿Y quién está ayudándonos? Dios está edificándonos para aprender más y más de la doctrina pura de Dios. Aprender más cómo podemos vivir, cómo debemos que vivir. Él está edificándonos. Somos más maduros hoy porque Dios está trabajando en nosotros. Todo es de gracia. Y también, no como el templo de Diana, un templo pagano con ídolos,
somos un templo santo. Cada uno de nosotros somos un ladrillo en el templo santo de Dios. En el templo en Efesios significa ese grande edificio, una maravilla del mundo. Pero nosotros somos parte de un templo que es aún mejor. El templo hecho sin manos, que va a durar para siempre. El templo de Diana ya no es. Pero el templo santo de Dios sigue. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y nosotros somos parte de este templo de Dios. El versículo clave, según mí, no hay un libro, un versículo rodeado, dice, versículo clave. No, todos los pastores eligen un versículo que es clave. Esto es por mí, porque es muy importante. Todas las cosas en Cristo son la verdad. Pero ¿cómo? ¿Y cómo podemos aplicar las doctrinas en nuestra vida? Creo que este versículo es un punto central. Es el fin del capítulo 3, el fin de la parte doctrinal. Versículo 20 del capítulo 3. La mayoría del capítulo 3 es una oración de Pablo. Pablo está orando por la iglesia en Efesios y por nosotros. Está hablando de todas las cosas en Cristo. Entonces debemos que vivir en tal manera con todo esto. Cómo debemos que poner en práctica las doctrinas. Pero ¿qué es importante? No es por nuestro poder. Mire qué dice este versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o mejor traducido, o lo que podemos imaginar. Entendemos mejor lo que podemos imaginar. Según el poder que obra en nosotros. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué significa esto? Es una frase, decimos bastante. Y a veces no entendemos. Este versículo nos ayuda. Mira, Pablo puede decir, y aquel que es poderoso para hacer todo abundantemente. Y no menciona mucho más. Él puede hacer todo abundantemente. ¿Qué significa abundantemente? Wow, muchísimo, ¿no? Y en mi vida espiritual, yo puedo imaginar que yo puedo testificar a una persona cada semana en 2014. Yo puedo imaginar esto. Pero Dios puede hacer esto, dame el poder para hacerlo abundantemente. Pero no solo abundantemente. Más abundantemente. ¿Qué significa más abundantemente? Más. Ahora es abundantemente, es más que yo puedo imaginar. Más que yo puedo imaginar muchas cosas. ¿Cómo quieren vivir en 2014? Hay que pedir, ayúdame Dios, yo quiero hacer algo, yo quiero vivir con amor, yo quiero perdonar a mis enemigos, yo quiero testificar a Cristo, yo quiero ganar almas por Cristo, yo quiero vivir una vida santa. ¿Y Él quiere ayudarte? Sí. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que obra en nosotros. Pero es difícil. No, es nuestro poder, es su poder. Es gracia, es de Dios. No podemos decir, yo quiero ser más santo, pero es difícil mi trabajo y mi vecino, mi esposo, no mi esposa, pero otros esposos quizás pueden ser, complicar cosas un poco, pero Dios Todopoderoso dice, Él puede ayudarme mucho más que yo puedo imaginar. Entonces, ¿por qué no estoy viviendo una vida victoriosa? No estoy pidiendo, no estoy imaginando. ¿Qué quieres hacer por Dios en 2014? Como individuales, como una iglesia. ¿Qué pueden imaginar? ¿Pueden imaginar alcanzando todo los surcos? Él puede hacer mucho más abundantemente de eso. Necesitamos pedir y permitir su gracia a darnos el poder para hacerlo. Estamos en lo otro, poner en práctica las cosas. Como una iglesia que debemos que crecer. En capítulo 4, una cosa que es muy importante es los dones de Cristo. En 1 Corintios, Romanos y 1 Pedro hablamos de los dones del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de los dones de Cristo. Son distintas. Son de Él y en el texto está hablando de Cristo. Él dio a algunos al ser
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién está trabajando en el ministerio? ¿Los maestros? No, los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién está haciendo? Ustedes, nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Los dones de Cristo trabajan en la iglesia preparando nosotros para la obra de mejorar la iglesia, para madurar la iglesia. Número 1, debemos que buscar a las personas con los dones. Debemos que respetarlos y permitirlos trabajar. Y cuando nosotros estamos aprendiendo, nosotros debemos que trabajar. El pastor no es la única persona que debe trabajar en la iglesia. La verdad es, nosotros debemos que trabajar. Pensamos en un rebaño de ovejas. El pastor no va a dar a luz a muchas ovejas. Es la obra de las ovejas, multiplicar. El pastor cuida, pero las ovejas tienen que vivir como buenas ovejas. Eso es nuestra responsabilidad. Capítulo 5 es cómo vivir en paz en la casa y en la iglesia. Una cosa que quiero enfatizar. A veces muchos utilizan este capítulo para hablar de sumisión de las mujeres. Pero esto no es así. Versículo 5:21 dice, sométense unos a otros en el temor, la reverencia de Cristo. Esto significa que todos debemos que someternos. No solo la mujer. Eso no es cristiano. Debemos que someternos primeramente a la cruz. Debemos que someternos cada uno de nosotros a Cristo. Y cuando nosotros estamos sometidos a Cristo, vamos a someternos unos a otros. No es nada más triste que una iglesia cuando están peleando, cada uno quiere su propia manera, su propia cosa. No, más es una iglesia, es bendecido cuando todos están sometiendo en la familia y en la iglesia. Esto da poder en la iglesia. Y por fin, capítulo 6 habla de la guerra espiritual. Y ya todos sabemos de la armadura del espíritu, tenemos dibujos de esto y hasta cuando nuestros hijos eran chiquititos compramos. ¿Has visto en plástico? Tiene toda la armadura del espíritu. Tiene su escudo y su yelmo y toda y su espada. Todos nuestros hijos tenían y estaban peleando. No. Pero esto es importante. Brian va a explicar esto versículo por versículo a ustedes. Solo quiero enfatizar un punto. Repetido. En la guerra espiritual debemos que estar firmes. Estén pues firmes. Este era parte de los legiones romanos. Este era un mandato de los comandantes, de los generales, de las legiones. Ellos dicen estar firmes. Y significa esto. Los escudos eran altos. ¿Has visto, no? En películas, los escudos de los romanos. Eran así. En el punto, al fondo, era un punto muy agudo, afilado. Y puede entrar en la tierra para estar firme. También en este lado del escudo, todo el metal estaba como esto, casi como un gancho, así. Y otro lado, así. Y cuando reciben este mandato, estar firmes, ellos ponieron los escudos así, un lado, otro lado, y ponieron en la tierra. Y ponieron todo su peso, y cada escudo estaba conectado como ladrillos en un templo. Y esto, están firmes, ¡pum!
y los otros barbarianos, y otros que quieren atacar las legiones de Roma, no pueden pasar este muro de los escudos cuando los leones estaban firmes. Nosotros debemos que estar firmes, unidos. Aunque el diablo quiere entrar con problemas en una iglesia, debemos que estar firmes. Si soy un soldado romano solo con mi escudo, ¡pum!, no estoy muy firme. Pero cuando mi hermano está así conmigo a mi derecho y a mi izquierda, y hay un muro de otros soldados, cada uno con sus lados protegidos de los otros, pueden ganar, deben ganar la victoria. Y nosotros debemos que estar firmes. Pero, Mike, soy débil, soy un joven cristiano, no tengo muchos años en la fe. El poder no viene de nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, no va a abandonarte. Podemos estar unidos y firmes y ganar muchas victorias. Yo quiero que el año 2014 es un año muy victorioso por cada uno de ustedes y por la iglesia Koinonia. Y podemos dar la gloria a nuestro buen Dios por esto. Y estoy muy contento de pensar que ustedes van a estudiar este libro rico que pueden aplicar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, damos gracias a ti por ese libro, por nuestra salvación, por todo lo que somos en Cristo. Padre, gracias por cada hermano y hermana quien está aquí, Padre, en esta mañana. Ayúdanos a recordar tu palabra y aplicar tu palabra. Ayúdanos a tener confianza en tu poder para imaginar cosas, para pedir cosas y para estar firmes en la guerra espiritual. Oramos estas cosas, Padre, por tu gloria, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén.